En este momento, el diputado nacional Derlis Rodríguez por el departamento de Caguazú ayer intervenía en la sesión ordinaria de diputados. Lo escuchábamos también expresarse sobre la preocupación de la inseguridad en Coronel Oviedo y en el departamento, especialmente por todo esto que se viene denunciando últimamente, la supuesta incursión de un violador serial en Coronel Oviedo. Gracias, diputado, por atendernos. Buenos días, aquí para Mundo Sol FM, Oviedo Press Multimedios. Néstor Castillo te saluda, diputado. Muy buen día, doctor Néstor. Un gusto poder compartir contigo, con toda la gran audiencia. Diputado, ayer, al igual que tus pares del departamento, te expresabas preocupado sobre esta situación de inseguridad que se da especialmente en la ciudad de Coronel Oviedo y qué abordaje o respuesta esperan sobre esto, especialmente desde las instituciones y autoridades responsables. Sí, tengo que serte muy honesto, que me quedé sorprendido el otro día cuando mi hijo Elías Manuel me estaba mostrando los mensajes, eh, cómo se estaba manifestando la gente sobre un hecho tan difícil. Entonces, el día anterior ya había escrito un tweet donde mencionaba justamente al ministro Riera, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, y también luego tuvimos la intervención desde nuestro curul con los distintos colegas del departamento manifestando esto. Y tengo que decirte, Néstor, que tuve una comunicación con el comandante de la policía también ayer, y estábamos hablando sobre el nombre de un supuesto autor que ya está manejando, Uh-huh. y con mucha prudencia, ¿verdad?, al respecto, porque sería un expresidiario, alguien que está eh, con problemas mentales, según estábamos conversando. Entonces, decirte que tenemos que exigir muchas veces desde donde estamos nosotros para que se tome acción para algo tan grave, Néstor, que no puede suceder en la medida en la que estaba sucediendo ya, porque estamos hablando de 8 víctimas, que ya es mucho en una ciudad en donde supuestamente tenemos mayor control por las cámaras que se tiene, por los videos que ya se estaba también poseyendo, ¿verdad? Que no podría ser que no podían contar con el apoyo de la ciudadanía para poder identificar a la persona que estaba cometiendo este acto tan vil, ¿verdad? Totalmente. Ahora, diputado, y vos como profesional del derecho también, como conocedor y por mucho tiempo litigando, ejerciendo la profesión, esta persona aparentemente o supuestamente incluso actualmente se encuentra con medidas de prisión domiciliaria y uno se pregunta, ¿cómo es que está perpetrando estos hechos? Y allí voy a aquello que vos también estás impulsando fuertemente, lo de las tobilleras, y que busca someter un poco a que gente beneficiada con prisión domiciliaria se pueda someter mucho más a esas medidas y no tengan que estar permanentemente infringiéndolas. Esta persona cuenta con medidas de prisión domiciliaria, pero aparentemente en algún momento del día, de la noche, él sale para perpetrar sus fechorías. Y Sí. va a lo técnico jurídico. ¿Qué hacen los juzgados penales de garantía? ¿Se lo conoce? ¿Hay nombre, hay apellido? No, es pico capaz el juez penal o la jueza penal que tiene su causa ordenar que se constituya el juzgado, la policía y vaya a ver si está o no cumpliendo su medida y si no lo está haciendo, revocarlo para someterlo y comenzar a investigar los hechos que se le atribuyen, diputado. Y Néstor, ahí es donde la capacidad operativa de la Policía Nacional, por ejemplo, se ve avasallada. Y es por eso es donde planteamos la utilización de las tolleras. Y
Ayer justamente manifestaba eso con los senadores. Ayer tengo que decirte que estoy muy contento porque ayer la Cámara de Senadores también le dio visto bueno a esta ley prácticamente sin las modificaciones pertinentes porque eh, ¿dónde estaba la pelea, digamos, entre comillas, con el Ejecutivo que siempre tuvimos durante prácticamente 4 meses? Siempre, Ujú. siempre hablábamos de quién tendría que pagar eso, Néstor. Y ahí quiero decirte, y también vos que estás por los pasillos siempre y que también conoces de esta realidad, yo les decía, y Boris Juan te digo, los va a la cárcel más. Entonces a ellos era que tengo la estado ya para ganar, pero ya para cada eso que era todo, ya firma caso que tiene declaración jurada de insolvencia. Y a las nores que ya lo paga, bueno, la estado to paga ese. Porque si nosotros decimos que va a pagar el reo, hermano, tenemos una realidad, Néstor, y con el solo hecho de visitar nuestra penitenciaría nos damos cuenta de que muchísima gente no tiene ni siquiera para comprar un caramelo ahí adentro, no Totalmente. tiene la gente para, mucho menos para comer, muchas veces. Cuando, para comer, digo en el sentido de fuera de lo que se le sirve ahí en la penitenciaría, ¿verdad? No tiene acceso a las cantinas. Entonces, hay demasiadas cosas que muchas veces solamente conocemos cuando vemos, ¿verdad? Cuando la realidad sentimos siempre. Apearán y convivimos era un miro. Entonces yo le decía, dejémonos que el Estado pague cuando hay insolvencia. Y así salió ayer. Entonces estoy muy contento por eso. Dar mis felicitaciones también a los senadores por entender esta situación y por hacer posible de que podamos aplicarla en el menor tiempo posible después de que el Ejecutivo promulgue esta ley, porque el Ejecutivo es uno de los más interesados también, ¿verdad? Es Ajá. decirte que va a traer una solución demasiado grande para esta situación específicamente que me manifestas, Néstor, porque una vez que se le dé, por ejemplo, arresto domiciliario y salga del rango en donde se le marque, va a sonar una alarma, Néstor, y vamos a saber de que está incumpliendo ya esta persona, ¿verdad? Y eso es prácticamente imposible de hoy para la Policía Nacional, primero por la infraestructura que tienen estos, por los personales que le hacen falta, porque yo te puedo asegurar que si pedimos un informe solo en Coronel Oviedo de gente que está con el resto de los domiciliarios, vamos a encontrar que son más de 500, por ejemplo. Y Sí. países de control las patas de 500, por ejemplo. Entonces, 500 hace falta, pero bajo sistema, tobillera para una sola ciudad, por ejemplo. pues sí, 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 pero con eso, Néstor, nosotros solucionamos prácticamente el control y evitamos demasiadas cosas. Como yo decía, lo que tenemos que mirar son las estadísticas. Y nosotros en eso nos sentamos cuando nos sentamos y planteamos la modificación de esta ley para que sea aplicable a nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros? El grado de reincidencia, Néstor. Y prácticamente los hechos delictivos son cometidos por el 68% eh, eh, nuevamente. O sea que es digamos, es un círculo vicioso donde la misma gente están cometiendo los mismos hechos durante todo el tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros Sí. tenemos el control no solamente de las personas para que puedan cumplir eh, con las restricciones que tiene, con las medidas que tiene, sino que también estamos teniendo el control de la delincuencia mediante la tecnología, ¿verdad? ¿En qué sentido, Néstor? Si alguien tiene, por ejemplo, una tobillera y se comete un hecho punible en algún lugar, nosotros miramos quiénes de los que tienen esa, esa digamos, ese artefacto electrónico estuvo en ese lugar, por ejemplo, donde se cometió el hecho punible, y te vas a dar cuenta de que es la misma gente, ¿verdad? De que son Sí, personas sí. que hoy están con medidas. Entonces, facilita bastante la investigación, facilita bastante dar con los autores y
hoy están cometiendo el hecho punible porque están prácticamente sin control, ¿verdad? Ellos saben que lo más probable es que no sean detectados, digamos, por la Policía Nacional. Pero sin embargo, al ponerle ese artefacto electrónico, van a tener una percepción de control y eso va a hacer de que prácticamente su reincidencia no va a ser improbable, pero que sea en menor número, ¿verdad? Entonces, de ahí es que es tan importante de esto, porque no solamente se enfoca en el ámbito de la violencia familiar, como hoy hasta los ministros, o sea que en este caso Riera, el que aún no ha entendido el ámbito de aplicación que va a tener. Entonces él dice, vamos a implementar primeramente con 100 personas, con 300 personas, y en realidad yo ya le dije en varias oportunidades que eso no va a suceder de esa manera, porque le decía, esto apenas se convierta en ley, va a ser una herramienta fundamental, principalmente para la gente del derecho, para que exija que sus defendidos puedan acceder a una mejor, a una medida, atendiendo a que hoy los jueces tienen en cuenta el peligro de obstrucción y fuga para poder evitar una medida cautelar, decía, ¿verdad? Y entonces hablábamos sobre eso y la aplicación van a definir los jueces, no va a definir él como ministro. Y entonces le decía, nosotros tenemos que estar preparados como gobierno para responder en forma directa, clara y rápida de por lo menos 10.000 tobilleras en el lapso de 6 meses, le decía. Entonces no es 100 ni 200 como ustedes dicen, como un plan piloto, que ya no es un plan piloto, esto es una ley. Y Sí, esa es la discusión que vamos teniendo ya ahora. Vamos a esperar de que se convierta en ley, vamos a esperar en que el Ejecutivo pueda sacar su decreto reglamentario también, y ahí después para licitar y para poder entender, que ellos puedan entender de que su aplicación inmediata va a generar realmente un revuelo social, judicial, digamos, también rápidamente. Absolutamente, y lo que decías, por ejemplo, también, eso va a permitir tener un control y al mismo tiempo va a ser persuasivo para la propia persona, como en el caso de este supuesto violador serial, quien tiene medidas de prisión domiciliaria, creo yo. Va a pensar una y otra vez salir a perpetrar algún otro Claro, hecho, o en definitiva, si lo hace ya va a ser con el conocimiento pleno de que su de que se le va a reincidencia revocar, porque se le va a revocar, Néstor, sí, sí, sí. porque va a saltar en el sistema rápidamente. Una vez que él salga del rango del CPS, donde se le ha enmarcado que él tiene que estar, va a marcar de que él incumplió con su medida y se le revoca automáticamente, ¿verdad? Ahí sí los juzgados tienen que aplicar rápidamente, según el informe que tengan que rápidamente aplicar. Y una vez de que pierdan esta posibilidad de poder utilizar, porque la ley también así dice, se le va a dar una oportunidad, incumple y se le va ya ahí ya se le va a digamos a prohibir después que puedan obtener el beneficio de una medida alternativa a la prisión hasta que sea condenado, ¿verdad? O sea que una vez tú le cortas la oportunidad, lo mitad o incumplir, que haya oye, más de pues estamos hasta que llegue condenada, Néstor. Ahora, diputado, Entonces, un sí, tema que nos viene llamando la atención y lastimosamente, tiene que llegar al extremo de que diputados de un departamento, del departamento o una ciudad tengan que exponer este tipo de situaciones para exigir que las instituciones trabajen. Y voy sobre casos específicos. ¿Qué pasa con la Policía Nacional en Coronel Oviedo? ¿Qué pasa con la Fiscalía
semanas atrás nada más, un supuesto agresor y que incurrió en tentativa de feminicidio, inclusive estuvo prófugo por más de un mes y la policía de Coronel Oviedo aparentemente no hacía nada, la fiscalía tampoco hacía mucho y tuvieron que ir hasta el ministro del Interior literalmente a golpear la puerta para exigir que su policía trabaje y pueda darse con la detención de esta persona, me refiero al caso de Gustavo Acosta. Y ahora de nuevo PE diputado pe tratado era cuaco tema da eixenda pe tratayo era hani na pena interesa era diputado, pero llegar al extremo de tener que hincar permanentemente en las instituciones para que operen en una ciudad tan grande como Coronel Oviedo, capital departamental, digo, creo que es un retroceso muy grande para la institucionalidad, o no sé qué les pasa, ¿por qué no actúan? No, y vamos a ponerlo, yo siempre trato de ser objetivo con lo que sucede con las instituciones que tenemos y lo hago desde mi curul siempre, ¿verdad? Y yo creo que la ciudadanía hoy es testigo de eso. Y les decía yo el otro día, y la Policía Nacional, por ejemplo, tenía un presupuesto, Néstor, de 1.500.000 guaraníes mensuales por patrullera nomás, para todo el país, ¿verdad? Imagínate lo que es promediando por día, son prácticamente 50.000 guaraníes por día para una patrullera, y haciendo eso en litros, prácticamente son 8 o 9 litros de gasoil nada más para un día para cada patrullera, ¿verdad? Prácticamente no se podían mover. Nosotros hemos planteado una ampliación presupuestaria hoy, gracias a esa ampliación presupuestaria que partió justamente desde una iniciativa legislativa con algunos amigos, colegas, ¿verdad?, quienes hemos trabajado en la comisión de presupuestos principalmente para lograr eso. Hoy le dimos 3 millones de guaraníes, por lo menos le dimos 100.000 guaraníes hoy por día para que tengan, atendiendo a que al que el precio de combustible en los últimos 12 años casi se dobló nomás también. O sea que seguimos en lo mismo, en que no tenemos la capacidad de reacción porque no tenemos las herramientas necesarias, y hay que reconocer eso y mirar, y no es que querramos nosotros justificar el accionar de la Policía Nacional, porque la gente dice, pero va a la ministro ni por y su escuela a upe topa o sino que oye centralizante porque situaciones oye puro porque en lugar de país oye ya del lado seguramente otro y que todo más oye se calle va. Entonces hoy en infraestructura nos avasalla por eso la delincuencia, porque las herramientas no tenemos, y por eso es que la tecnología tenemos que empezar a utilizarla, de esto, como en este caso de las cordilleras. Imagínate hoy cuánta gente se destina para esto que decíamos nosotros en las comisarías, para que controle, por ejemplo, quienes están con arresto domiciliario, porque hay gente que sí se les tiene que controlar porque el juzgado, por ejemplo, le pide un informe periódico porque y causa lo de ella, ¿verdad? Entonces, o eres como te digo, otro policía, o ya para el trabajo todos los días, ¿no? O ya de lado la principal justamente, que es la velar por la seguridad en el sentido del control que pueda ejercer o de las tareas específicamente que tiene la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, hoy estamos nosotros ahorrando, aplicando esta tecnología, por ejemplo, estaríamos ahorrando, y ese personal, por ejemplo, que no va a usar el combustible de la patrullera para estar cuidándole a una o dos personas para ver hoy bajo la página. Entonces, totalmente. Ya va a ya para ya ni puta, ya economizar, ya maximizar la línea de recursos mixta y ya huerecoa, hasta que nos hagamos una inversión en infraestructura grande. Esto va a seguir así. Y ahí es donde nosotros hoy estamos insistiendo también, por ejemplo, en que por qué sería importante que la energía que tenemos hoy nosotros sobrante y que estamos regalando a
a los países vecinos, por ejemplo, en los precios podamos nosotros por lo menos un 50% destinarla y utilizarla dentro de nuestro país para la generación de las criptomonedas, por ejemplo, que nos generaría un ingreso de 3 o 4 veces más, inclusive, y el monto que podríamos recibir, Néstor, nos daría en 4 años la posibilidad de invertir justamente en educación, en seguridad, en, en agricultura, principalmente en la familiar campesina, en la pequeña, ¿verdad? Y imagínate, Néstor, que nos sobre 1.000 a 2.000 millones de dólares, que es lo que se puede dejar, y que invirtamos eso de una manera eficaz, y por sobre todo en programas específicos. Esto va a ser, Néstor, un Paraguay donde realmente vamos a estar, pero muchísimo mejor en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros es muy lindo hablar de los discursos, Néstor. Es muy lindo criticar, porque la gente está encantada en hacer discursos rimbombantes, populistas, o genducea, guay, shalom, están la yaea, pero ni debo propuesta ari ni para poder ya cambiar. Pues ese tema en donde estoy lo mitad la, por ejemplo, y ya ayudar a la ñan de campesinos para ver todo acceder a la crédito, ver todo el cobro, la crédito blando. Y yo te pregunto, Néstor, en 30 años, y tú vas a agarrar y buscas a ver si encontrás algún proyecto de ley de los parlamentarios del departamento, no va para no irnos al país. ¿Quién planteó algún proyecto de ley para que eso sea posible? Nadie. Entonces, si hacemos ese discurso, bueno, trabajemos sobre ese discurso entonces y hagamos posible a través de las leyes, adecuemos para que podamos conseguir y podamos lograrla. Y nosotros ahí es donde hoy estamos demostrando, así como dijimos en campaña, que somos diferentes, porque nosotros estamos proponiendo proyectos legislativos que puedan marcar un antes y un después en materia económica, en materia de tecnología, en materia de dar soluciones. Cuando decíamos nuestras cárceles están muy abarrotadas, con nosotros, Néstor, hemos propuesto la ley de las tobilleras. Yo tengo, por ejemplo, el proyecto presentado de la prisión preventiva dure solamente por 2 años, y vos ahí como profesional del derecho vas a coincidir conmigo que no tiene sentido que la investigación del Ministerio Público dure solamente 12 meses y que a la gente le tengamos con prisión preventiva durante 5 años, si es que ya la investigación ya se ha realizado, y por qué motivo vamos a estar teniéndole todavía sin una condena. Entonces, hemos planteado nosotros para que las cárceles realmente se puedan ya no se puedan superpoblar, y podamos dejarle solamente a las personas privadas de su libertad, a quienes estén condenados. ¿Para qué? Para que podamos trabajar con programas sociales con ellos y que puedan ser reinsertados luego a la sociedad, rehabilitados, que es el objetivo principal que busca en la Constitución, que se busca con nuestras leyes, y que nosotros esperamos de alguien que ha pagado su culpa, ¿verdad? Entonces, de Catuico van a llamar por los militares hoy así de primer, porque 19.000 personas privadas de su libertad, y Yaguarecó 5.000 de Yaguarecó la condenaba, prácticamente 14.000 Yaguarecó sin condena, que están con ellos todos los días conviviendo ahí, están todos juntos, ¿verdad? Entonces es imposible trabajar, hermano, es imposible llegar al objetivo establecido por nuestras leyes. Entonces, ¿cómo solucionamos? Si nos preocupamos que la gente entra a una penitenciaría, y muchos de ellos no son delincuentes, sino que están por una situación, con un tropiezo o por cosas de la vida, de que los internos vuelven a criminalizarlas, y a otros a ojos subir vuelven a pedir era instante a los militares para oye adecuar a la delincuencia o ser la penitenciaria que se inicia para delincuentes, tenemos a los militares. Eso es lo que pasa con mucha gente hoy, porque se tiene que adecuar al sistema de vida que está instalado en todas las penitenciarías del país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo solucionamos eso?
Y nosotros lo estamos haciendo con leyes. Ayer ya hemos metido y quería enviar a tu privado después el Ajá. proyecto de ley donde establece la modificación de la ley, hoy conocida como la ley Camacho, que dice que todo proceso puede durar solamente máximo 4 años, ¿verdad? Pero sin embargo eso es una utopía. ¿Por qué? Porque nuestros plazos hoy dice que cuando se plantea cualquier recurso, hasta que se resuelva y después recién corren los plazos. ¿Y dónde hoy está la mora judicial? La mora judicial no está solamente en nuestro juzgado acá, ni en nuestros tribunales. Nosotros hemos pedido informes a la Corte para demostrar que en la Corte misma inicia la mora judicial. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Si no podemos exigirle a los jefes y a los fiscales ni a los ministros de la Corte así nomás, con ley. Entonces, ¿qué estamos hoy poniendo? Taxativamente la modificación donde establece, como anteriormente estaba y como nuestra Constitución solicita justamente que en el menor plazo posible se pueda dar las soluciones a las investigaciones que se tiene y que se puedan cerrar todo por una cuestión de derechos humanos mismo y por una cuestión de igualdad. O sea que muchos principios constitucionales, ¿verdad? Entonces, taxativamente hoy la ley dice, una vez transcurrido el plazo establecido por ley, que se reinician nuevamente los plazos para la prescripción. O sea que, si dice que 5 días tiene el juez para resolver, si no resuelve dentro de los 5 días, el plazo vuelve a correr. Termina en 3 años, se cumple el plazo, prescribe la causa, se extingue la causa, y ¿qué sucede? Se empieza a analizar por qué no se le condenó y por qué ya se extinguió, y ahí vemos quiénes incumplieron con los plazos y es causal de mal desempeño en sus funciones, y el juez, el tribunal o el ministro de la Corte causante tiene que ir afuera. Entonces, Néstor, Absolutamente. ahí nuestra mora judicial va a cambiar. Ahí, Néstor, la gente va a tener la garantía de que se va a cumplir el plazo para la gente. Ahí nosotros quienes facilitamos, Néstor, vamos a saber de que si dice 5 días se va a resolver en 5 días. Si dice 15 días se va a resolver en 15 días. Si dice 30 días se va a resolver en 30 días. Ahí Catuta por lo menos ya de pasillero caña va a acompañar tranquilo porque ya igual ya mejor que fuera o no está en la resolución allí va. Hay que trabajar en la Absolutamente. solucionan en el cliente porque va él ya ponen de la mora judicial o ya ponen de abogado inútil porque lo mitad ahí las abogando soluciones ahí va a ver anda ahí las de abogado soluciones va a ver las de juego ahora por 8, 9, 10 meses más después en la casa anda quiere resolver de cámara a ver yo Ujú. corte así me vea o ve tu ojo 3, Dos, 4 dos, tres años años. vuelve Sí, sí, sí. allá la fecha. Totalmente, Entonces totalmente. hoy estamos nosotros expuestos al arbitrio y al humor de los magistrados. Entonces, con esta ley, Néstor, se va a evitar esto y principalmente los beneficiados, ¿quiénes van a ser? Los profesionales del derecho. Entonces, pasamos del discurso a la acción y le buscamos una solución en las leyes. Y así estamos trabajando, Néstor, en distintas áreas, ya sea en salud, donde nosotros vimos, por ejemplo, que hay necesidad, bueno, planteamos ya hoy ampliaciones presupuestarias para que el departamento pueda tener mayor cobertura en salud, por ejemplo. Lo que hablábamos de la policía, por ejemplo, veíamos ahí con 5 o 6 colegas más para el problema, ahora lo planteamos como iniciativa parlamentaria, ¿verdad? Jerónimo que está el presupuesto, Jerónimo que está el ministro, vende, Jaro conseguimos 160 mil millones más para la policía, Jaro ya ahora cobemos y que la combustible, por ejemplo, y que también sea, pero exigir eso, ¿verdad? Entonces, Néstor, esa es la forma que tenemos que actuar desde la posición en que hoy estamos, que la ciudadanía nos invistió con esta gran responsabilidad y por sobre todas las cosas del honor de poder representarlo, ¿verdad? Y esa es la tarea de esto que estamos haciendo diariamente. Yo estoy muy contento por el acompañamiento de la gente a todas las gestiones que estamos haciendo.
Absolutamente. Diputado, y finalmente cambiando de tema y aprovechando evidentemente también lo álgido del debate que fue ayer en torno al pedido de sanción a tu colega Yamil Sgaip, te escuchábamos en una intervención bastante amplia, vehemente también, hasta si se quiere, y en el cual puntualizabas, y es conocido tu rol también como emprendedor del ámbito de la comunicación, del rubro de la comunicación Sí, en Coronel Oviedo, y en esa especie de dualidad de saber un poco y ponerse en la piel de quienes fueron blancos de los ataques del diputado Skype, que fueron dos mujeres. Está mal, pero también está bien, en resumidas cuentas. Eso fue lo que quisiste dar a entender, diputado. no, yo y ahí justamente estoy por subir a mis redes el video de 11 minutos de intervención que tuve para que la gente pueda entender y pueda contextualizar en general cuál es el mensaje que yo di. Porque viste que los medios hoy venden una parte tratando de victimizar a las periodistas. Yo erradico totalmente la violencia y eso puntualicé varias veces, ¿verdad? Uh-huh. Yo ayer hablé sobre el respeto y en ningún momento defendí, y van a mirar los 11 minutos, en ningún momento defendí el actuar de Yamil en el sentido hablando de violencia, porque si ustedes ven esto, y yo ya compartí contigo los distintos videos porque ahí estuvieron más de 15 representantes de medios, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, converso con todos los días, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy tengo muy buena relación con ellos porque diariamente estamos trabajando juntos en difundir todas las tareas parlamentarias que tenemos, ¿verdad? Entonces, son dos personas las que siempre están en forma insistente actuando de esa manera, avasallando siempre, atropellando siempre y por sobre todas las cosas haciendo preguntas varias veces incómodas en forma repetida hasta que alguien reaccione, ¿verdad? Y nadie reacciona. Entonces yo decía, y yo quiero compartir los distintos videos en donde se demuestra cómo le estaban persiguiendo por todo el Congreso prácticamente, haciéndole la misma pregunta. Y en dos oportunidades le contestó él y le decía, lo de mi hija ya hice un comunicado y ya expliqué eso. Y entonces están las personas que van a tener que explicar refiriéndose al canciller, por ejemplo, ¿verdad? Y le contestó y ya les dejó. Una vez más se fueron y le apretaron en otro lugar. Le contestó la Uh-huh. misma Uh-huh. cosa. Por tercera vez lo persiguieron cuando entró a la comisión que él preside, donde él les explicó que estaba llegando tarde ya, por eso se tenía que ir. Entonces la tercera vez se va y nuevamente cuando está entrando él le hace la misma pregunta, ¿verdad? Y realmente, Néstor, yo lo que dije, la primera vez yo fui el primero que le pidió que él solicite su exclusión. Y por eso él se enojó conmigo esa vez. Porque yo le dije, no podés exponernos a todos, mi querido Yamil, por una cuestión de que vos hiciste mal. Y yo le pedí en forma particular, y después en nombre de la bancada también, que él mismo solicite los 30 días de suspensión, y voté para que sea excluido esa vez. Porque esa vez sí cometió el acto, porque esa vez se excedió y fue un irrespetuoso con Elías, ¿verdad? Pero en esta vez, en esto tengo que serte muy honesto, y es donde a mí me indignó cuando vemos en el video de que en realidad no sufrieron ningún tipo de golpes,
mucho más allá del portazo que todos también vemos que le Y eso dio. no fue violento, diputado. Ese portazo no fue Eh, violento. Néstor, partamos de una base hoy donde ellos dicen violencia. Ujú. Ellos dicen, hoy por ejemplo, el abogado ya cambió. Dice que es una violencia psicológica. Ellos dijeron que era una violencia física. Y ahora dice que es una violencia psicológica tratando de justificar de que se desnudó, de que estaban mintiendo en el sentido. O sea que lo que yo no quiero es que sean injustos con mi compañero, ¿entendés? Ni con nadie. Porque si mañana a mí viene alguien y me dice, y Néstor, vi tantas injusticias de esa manera, justamente valiéndose de la violencia familiar, por ejemplo, donde muchas mujeres decían, por ejemplo, me golpeó mi novio, me golpeó mi pareja, me golpeó mi marido en un momento de rabia y con eso lograba, por ejemplo, que 6 meses de prisión preventiva para alguien, como si fuese que eso no significase nada. Ahí Yo, es yo, donde yo yo, no yo comparto. traigo Y esto, diputado, sí, y lo comparo un poco. Me recuerda mucho al caso del sacerdote, el padre Silvestre Olmedo, quien en su momento encaró un proceso, un juicio por supuesto abuso hacia una mujer que iba a su iglesia, creo que cuando cumplía funciones en Cazapá. Y el tribunal de sentencia debe entender o cuarto por contenido chupeu peña onda ahí abuso. Es tipo es parecido a eso entonces no, se extralimitó pero al final yo no es para tanto. Es no. así. ¿Sabes qué, Néstor? Yo no justifico la violencia. Y yo te pregunto, Néstor, algo ahora. Si agarro yo, Néstor, y actúo de esa manera contigo, el famoso Ashoka Shokan de ese tipo que va ahí con la ella pota shereje, de cabe cancha, ¿ves? O uno vitaja, o un betín de gente, estos tipos que de pecho mañana, y con su pecho otra vez, ¿verdad? No te toca con la Ujú. mano, pero con su pecho y con su actuar viene y te intimida, ¿verdad? Y vos reaccionás para separarlo de vos, pero vos reaccionás con los brazos. En ese momento, el violento fuiste vos porque extendiste los brazos, pero el que te chocó con el pecho no es violento, te pregunto. Entonces, eso es lo que sucedió, porque él ya le contestó, y cuando él sale, él, si vos te fijas en el video, él está mirando y le está contestando a un colega, y cuando da vuelta la cara, él encuentra los dos micrófonos por su nariz, hermano, chocándole ahí, y por eso él agarra el micrófono y baja y le dice a la pita, vas a meter en mi boca, le dice ya ahí. Entonces, en ese momento agarra otra vez, está loco el diputado, le dice, y le dice, ¿y Pero y cómo le va a tratar de al esta manera? final, al final, diputado, y tampoco vamos a salir a confrontar demasiado las ideas. Entiendo que tenés No. una Lo que postura. quiero dejar nomás en claro, Sí, Néstor, sí, sí, sí. de que la Entiendo que tenés violencia, entiendo que y me tenés una permitís, postura, diputado, y lo sí, y me desglosaste permitís bien nomás, no, ayer. yo estoy contra la violencia, yo estoy, Néstor, venga de quien venga. Ahí nomás es lo que Y yo lo de Sky hablaba fue ayer. violento, diputado. ¿Cómo? Lo de Sky fue violento. No Y llegó lo de tal la vez. periodista también. No- Lo de la ah, periodista también, porque él, cuando vos avasallás mi, mi privacidad, cuando yo ya entro en el lugar donde yo estoy trabajando, ahí es lo que conceptualmente se entiende mal. Y yo decía ayer, ñanderoga de pues esta vez hacer, no, porque es casa del pueblo, no, está bien. Entendemos nosotros que quizá el pueblo sea dueño del Congreso también, ¿verdad? Pero nosotros, es nuestro lugar de trabajo ahí, Néstor. Y yo no puedo ir, Néstor, a entrar ahora mismo, si yo me voy y voy a entrar a tu lugar de trabajo. Y yo me voy y yo te digo, no, Néstor, yo quiero que vos hables de tal cosa. Y me voy y te incito ahí. Y me voy y te digo, no, acá está.
y agarro tu micrófono y habla de eso, te digo. Y habla de eso, te digo. Porque vos estás obligado como comunicador a hacer lo que tenés que hacer. Pero yo me voy a tu lugar de trabajo, me voy a entrar en tu estudio y me voy de esta manera. Creo que la analogía no viene mucho al caso, diputado, porque son dos cosas distintas. La Cámara de Diputados es un recinto público, por más que se lo quiera dar un rótulo de que su oficina es privada, en fin. Pero para no extender mucho, diputado, detrás de esto queda también una especie de manto de impunidad, y la ciudadanía habla. Ustedes consultan, ven las redes sociales, leen, analizan, nos están llevando camino al autoritarismo, o ya poseanio, o ya por la esgay, o ya poseanio, o ya por la bloque de honor colorado. Si así actúa en privado, ¿cómo será si así actúa en público, cómo será en privado? ¿O cómo estará tratando a sus hijas, a su esposa misma? Esas preguntas a veces quedan ahí flotando, diputado, y lo que mucha gente se lamenta es que un corporativismo hoy esté blindando conductas que rayan lo violento. No, lo que hemos perdido, Néstor, es el respeto a las personas mayores. Lo que hemos perdido es el respeto del uno al otro. Lo que hemos dejado como sociedad hoy, nos estamos denigrando en gran manera. Néstor Ñandero, pero la corrupción y todo lo que, no digo que Yamil Esgay sea un corrupto, yo no sé, ¿verdad? Pero la corrupción es una falta de respeto a la gente, diputado. Cuando el raudal le lleva y le mata a personas, es una falta de respeto. La gente que está esperando. Ahí, Néstor, yo coincido contigo plenamente. Para mí, bueno, y la gente ni ya está intereimango tolerar la clase política, diputado. Pero está intereimango y tolerar la clase política. Pero a los periodistas no les da la autoridad para que te falten el respeto. Por eso, mi querido hermano Néstor, ahí es lo que yo quiero llegar otra vez. Hablemos hoy de lo que él hace con sus hijas y de lo que muchos colegas hacen con su esposa, con sus hermanas, con sus parientes. Yo no comparto en absoluto, y no solamente hoy, siempre he sido claro en eso, ¿verdad? De que el nepotismo, hermano querido, y la impunidad y la corrupción. Pues hago falta de respeto ahí, diputado. No, pero por eso yo te digo, pero no le faculta a los periodistas actuar de esa manera, ¿verdad? No le faculta. Vos tiene la potestad de hacerle las preguntas que quiera en el marco del respeto. Pero eso es otra cosa otra vez. Yo no comparto y no voy a defender, pero jamás eso, ¿verdad? Y yo soy el primero que en mi bancada, por ejemplo, le pregunta a los perros cómo salen luego ante el electorado que tienen, cómo salen para defender de que tienen a sus dos hijas consigo y a su esposa, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sigo porque siempre ya puedo hacer primero y se linchata la dirigencia primero y después la sociedad, ¿verdad? O sea que, pero yo no voy a lo hacer por una cuestión moral, por una cuestión de un pensamiento político, de un concepto que tengo diferente en cuanto a lo que significa estar en un cargo. Entonces, ni un familiar no van a encontrar y van a buscar, ni uno solo no van a encontrar en la función pública. Y vos sabés, Néstor, que yo estuve... probablemente de ella apoy, diputado, de ella apoy, diputado, pero donde corre el licuo, éramos buenos en de sus familiares. Y esa es responsabilidad de cada uno, Néstor. Y yo soy y la gente tiene que callarse, diputado. No, nadie tiene que callarse. Cada uno tiene... Los periodistas no pueden cuestionar eso, diputado. No, pueden cuestionar, no pero pueden en el preguntar. Marco del respeto. Por eso te digo, en el marco del respeto de hacer la pregunta, porque vos, Néstor, no podés, por ejemplo, vos agarrar y llamarle hoy a... Ponerle nomás a gente de nuestro departamento mismo, ¿no? ¿Verdad? Que sabemos que tienen miles de familiares en la función pública, muchísimos amigos, ¿verdad? Y vos no le podés llamar, ¿qué tal fulanito, tal sinvergüenza que tenés tu función, toda tu parentela dentro de la función pública?
Eso va a ser faltarle el respeto, ¿verdad? Lo que puede hacer es llamarle y preguntarle, él me recuesta que la familiar se da a ver la, o que hay que pedir su llevar. Pero no podemos decirle, vos sos un desgraciado, vos sos un sinvergüenza y por eso le tenés a toda tu gente. Pero es una falta de vergüenza, señor diputado. Inofensivo y tereipio la diputado pues ya es la sin vergüenza. Es una falta de vergüenza. No tiene ninguna mía o ya, ¿verdad? Vamos a pope a ver la político cuerapio y pide tomate terei últimamente. Ya reaccionan bata o yo ejeo pedas agüere, diputado. No, Néstor, pero Penio siempre pelle la pende pire a tambama de esto, de aquello, de que. No. Pero la. Néstor. Quería hacer una cosa y dije eso ayer, ¿verdad? También. Ellos la tienen venir, hermano. El tema nomás es que yo también puedo englobarte a vos entre los cientos de periodistas que sabemos nosotros cómo se manejan los perros. ¿Sí o no? Sí, pues hace próximo año la peja, güey, diputado. No. De por cierta, hermano, de por cierta también. De por cierta, ¿por qué? Porque la gente de ella fue donde por cierta, hermano, la sean de Néstor, él es el que te dice, me han de volta y el hipotaina ponernos a la grande allá. No, entonces, los dictados de puta, pero hermano, Jacob y Pata, ¿por qué? Porque en de Catumo, hermano querido, porque es una falta de respeto, porque yo te conozco como persona a vos, por ejemplo. Y hay estrados donde dirimir esas cuestiones, diputado. ¿Entendés? Y hermano, no podemos, no tenemos esa facultad nosotros, porque para eso, porque si nosotros estamos en un sistema inquisitivo nuevamente, en donde nosotros mismos ya no jugamos nomás ya, y donde queda la presunción de inocencia, donde queda, o sea que no podemos nosotros mismos juzgarnos entre nosotros, porque existen los medios para que nosotros podamos reclamar, y por eso le felicité a las periodistas también ayer, por acudir a la justicia, por ejemplo. Se sintieron agraviadas, bueno, acudieron a la justicia y la justicia va a determinar mañana si existió violencia y si por eso tiene que ser condenado mañana el colega Yamil Gay, que sea condenado. Una vez condenado, que quede firme en su condena, se le va a tener que sacar de la Cámara y va a tener que ser excluido, hermanos, porque así dice la ley. Entonces, por último, diputado, Para nada más también ir liberándote de tu tiempo. Por último, diputado, y al margen de todo el debate que nos va a llevar ciertamente mucho más tiempo seguro, digo nada más que esto no signifique un retroceso para la libertad de expresión, la prensa, el ejercicio del periodismo en el Paraguay, porque lo mitáneo ojasá por alto ciertas situaciones, pero Osumá, no admitimos, hay Horacio Cartes, no admitimos, hay Santiago Peña, ni el movimiento Honor Colorado, no admitimos, hay la Behuecatú Peña de Huerajajaina hacia una situación de autoritarismo. Lo digo eso con el absoluto respeto que te mereces, diputado, primero que nada por la investidura, en fin, por lo que nos conocemos, la amistad y todo eso, pero que esto no sea nada más ir avalando un camino hacia situaciones mucho más autoritarias, diputado. Agradeciéndote tu tiempo. Mira, Néstor, que el movimiento no tuvo ninguna posición en cuanto a la defensa, por ejemplo, que se hizo con Yamil, ¿verdad? No, y te darás cuenta que en senadores, por ejemplo, todos prácticamente le están pidiendo a él que él mismo solicite su suspensión, ¿verdad? O sea que la posición del movimiento en ese sentido no es ni en favor ni en contra de nadie. Cada uno es libre, cada uno de nosotros hemos tomado una decisión en bancada de qué tendríamos que hacer. Entonces, a mí me tocó la tarea de poder hablar prácticamente en nombre de la mayoría de nuestra bancada en ese sentido, en expresar, porque la gente tiene miedo también de la prensa, Néstor, porque yo lo vi a la tapa de diario y dijo que está mal, entonces, en realidad ahí, porque acá hay que decir, Néstor, que la prensa tiene más poder que nosotros los políticos, la yajata en puridad. Entonces, porque la prensa hoy instala lo que quiere, dice lo que quiere,
y esa es verdad para la sociedad, aunque muchas veces no sea así, ¿verdad? Entonces, Néstor, decirte de que la posición del movimiento en ningún momento fue la de defender la posición de Yamil. Para mí, los exabruptos que él tiene muchas veces nos puso en aprieto como bancada, ¿verdad? Y eso es lo que siempre se le reclama a él, ¿verdad? Yo en particular no quise acompañar su suspensión cuando se tornó una persecución ya hacia él, en el sentido de que se realiza una denuncia falsa en donde supuestamente él violentó físicamente, y de que se va y presentan una denuncia en donde incluso dicen que están golpeadas físicamente, ¿verdad? Y donde ya es mentira, porque hemos visto que no fue así, ¿verdad? Entonces ahí yo entendí de que mucho más allá de buscar justicia, entre comillas, ya se convertía en una persecución y que no correspondía, ¿verdad? Entonces, en ese punto yo personalmente por eso salí Diputado. y hablé de esa manera. Ujú. Y es cierto, Néstor, Honor Colorado, hoy la gente muchas veces está viendo que avasalla cuando presenta proyectos de leyes en donde hoy la oposición te dice que, por ejemplo, te dice, no nos dan tiempo para leer, no nos dan tiempo para debatir, y sin embargo nos damos cuenta de que son 15 artículos que podés leer en 10 minutos, y si tenés una propuesta diferente podés prepararlo en 2 o 3 días y podés proponer una modificación, y las veces que se propusieron modificaciones prácticamente se aceptaron. Entonces es prácticamente una falacia la que siempre plantean, y yo por eso siempre le digo, ¿qué plantean ustedes a pesar del plagueo? Les pregunto, ¿verdad? Porque ellos dicen no, porque no sé, lo del arancel cero, por ejemplo, una discusión de días, los estudiantes que salieron, eh, todo se hizo un show, en realidad era algo estéril, porque la ley era muy clara al respecto. En ningún momento se descuidó, en ningún momento se habló de la Diputado, suspensión, ni se puso en duda de que se podía ejecutar. diputado, Entonces, Néstor, sí, hoy el compañero Cristian no está por una cuestión de imposibilidad, pero está siguiendo la entrevista. Te queremos compartir una consulta que tiene ahí y ya Rubén lo tiene técnicamente. sí, Tiene una consulta para vos el compañero Cristian, doctor. Desde mi reposo estoy escuchando muy atentamente el interesante debate. Mi pregunta clara para el diputado Derlis Rodríguez, a quien saludo, es si algunas de las periodistas de su medio, que es Prensa 5, llegara a ser víctima de una agresión similar a la que ocurrió antes de ayer en la Cámara de Diputados, ¿cuestionaría a sus periodistas y no al agresor también? Y esta pregunta es importante porque hay veces que estando de un lado actuamos de una forma y estando del otro lado actuamos de otra. Saludos, diputado. gracias, Cristian. Pronta recuperación desde acá, mi querido hermano. Y yo creo que vamos a hablar al respecto con experiencia de hechos sucedidos. En cuanto a cuando hubieron, por ejemplo, denuncias contra gente de nuestro medio, hemos actuado como dura nosotros siempre, ¿verdad? Cuando hubo inconductas, nosotros tomamos decisiones dolorosísimas, pero en su momento tomamos, ¿verdad? Eh, pero acá es justamente donde yo entro a cuestionar muchas veces que tenemos que mirar un poquito el contexto, y ahí es donde yo entiendo que miremos desde ambos puntos. Yo me fijé de esa manera también. Primeramente tengo que recordar, yo tengo 4 hermanas
que prácticamente quedaron conmigo desde muy pequeñas, me siento como papá de ellas, ¿verdad? Y por ellas, por ejemplo, yo ya mi vida. Y las veces que solamente la gente habló cosas indeseadas de ellas, cometí hechos de los cuales hoy estoy muy arrepentido de que haya atropellado la mitad de juego mío, ¿verdad? Entonces tengo 3 hijas, ¿verdad? Por quienes también voy a dar mi vida. Entonces yo a las mujeres primeramente las respeto, las admiro y por sobre todas las cosas las amo. Tengo mi esposa, mi mamá, entonces no voy a permitir jamás que se cometa ningún hecho de violencia contra ella, pero de ninguna clase, de migración siquiera. Pero en este caso lo que yo estoy diciendo es, y hablé de eso ayer, es lo del respeto nomás, porque todo tiene un límite en todas las tareas que hacemos nosotros, todo tiene ese límite y ahí es donde muchas veces, por ejemplo, también nosotros criticamos el accionar de la Policía Nacional, hasta dónde pueden actuar, y que tú vas a ir de vehículos, y que tú vas a habitar de vehículos, y que tú vas en eso, que de documentos, y que tú vas un poco en que hay peanes, de documentos, entonces es siempre una discusión hasta dónde va el derecho que tienen ellos y el derecho que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí también es donde se discute nada más el hecho de que le hayan, no por primera vez, que le hayan, porque hay antecedentes ya de 2, 3 veces de que estas mismas personas actúan de la misma manera con otra gente que actuaron de manera diferente, nada más, ¿verdad? Y Yamil no. Y por eso decía que no podemos nosotros pedir de que eres abuela, no llena Néstor a Cristian quien le pide PN. Yo por ejemplo le conozco a Cristian. Cristian no va a reaccionar como reaccionarías vos, por ejemplo, Néstor, ¿verdad? Cristian es un poco más incisivo, un poco más directo y por sobre todas las cosas más cruel muchas veces con mucha gente, ¿verdad? Y quizá vos le busques más vueltas y ambos tienen una reacción diferente y entonces ahí nomás es donde decimos que el respeto nada más es lo que se exige en este caso. Y entonces darle las gracias Néstor por el espacio. A vos, diputado, por el tiempo. Tengo que entrar acá, justamente tengo una entrevista ahora acá con un medio también, y darle las gracias por el espacio, pedirle disculpas, muchas veces me están llamando y no puedo acceder a una entrevista con ustedes, no pasa nada, diputado, porque no quiero, sino que por las tareas que tengo. Entonces darle las gracias y felicitarles una vez más también por el trabajo que están realizando y en estos días, porque se va a estar justamente festejando el día de los periodistas, hermanos, y decirles que están realizando una tarea bastante importante en la ciudad. Vi el otro día que los números los están posicionando en una manera muy buena en cuanto a la percepción que tiene hoy la ciudadanía por el trabajo que tienen, y no es fácil posicionarse en Coronel Oviedo, donde tenemos tantos profesionales, donde tenemos tanta gente criteriosa, donde tenemos tantos medios, y posicionarse y estar en la preferencia de la gente requiere de mucho empeño, mucha responsabilidad y mucho criterio por sobre todo. Entonces, felicitarles por la tarea, felicitarles por el gracias, trabajo, diputado, felicitarle a Cristian por la constancia, porque no es fácil lo de los medios, y tenerle a ustedes hace más de 15, 20 años en los medios por Coronel Oviedo. Yo sé que no es fácil, pero seguir estando habla mucho del amor que le tienen a toda esta profesión. Y aprovechar una vez más también darle gracias a toda la ciudadanía por los mensajes constantes de apoyo a la situación de salud en la que estoy, y decirle de que gracias a Dios estamos mejorando bastante. Entonces pedirle al Todopoderoso que bendiga a cada uno, Néstor, y saludos nuevamente y pronta recuperación para Cristian. Muy amable. Muchísimas gracias, diputado Derlis Rodríguez. Muchísimas gracias por el tiempo, por las palabras.